Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, a todas y a todos aquellos que están en estos momentos a través del Zoom. El día de hoy, domingo 29 de septiembre del año en curso, nos encontramos en la 18ª sesión de nuestro curso El Cuerpo Causal y el Ego. En esta ocasión nos corresponde estudiar el capítulo 29, denominado El Recuerdo de las Vidas Pasadas. Bueno, pues para hacer una breve introducción, el autor, previo a dar cuenta con este capítulo, nos pide que nos remitamos al diagrama que ya vimos en lecciones anteriores. Es el diagrama 25, denominado el ciclo del renacimiento. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos los planos físico, astral, mental inferior y el causal. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como la vida física del individuo? Pues esta composición donde están estos 4 vehículos, por llamarle así, el físico, el astral, el mental inferior y el causal, interpenetrando uno sobre otro. Por eso vemos varios círculos concéntricos alrededor, que este es el cuerpo físico del individuo. Vemos su cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y esta parte causal con sus respectivos átomos. Al momento de lo que nosotros llamamos la muerte física, este cascarón etérico y físico, que como está aquí, es lo que queda en este plano físico y en el presa ahora en el plano inmediatamente superior, que en el nivel de sutileza es el plano astral. Nace ahí con este cuerpo astral cargado de todas las experiencias y emociones que haya realizado el individuo durante la vida física. Y una vez que se desgasta ese cuerpo astral, viene lo que se conoce como la muerte astral, y de esto queda el vestigio de lo que se conoce como el cascarón astral. Una vez que ocurre la muerte emocional o astral, se dice que el individuo pasa su conciencia al plano mental inferior, donde se puede considerar que nace en ese plano mental inferior, en este devacán inferior, y pues ahí se encuentran estos átomos permanentes físico, astral y esta unidad mental. Una vez que también el individuo desencarna ahí, pues vemos aquí estos 2 cascarones, el astral y el mental. Y una vez que ocurre esta tercera muerte o este tercer desechamiento de los vehículos, pasa el ser a su verdadera morada, que es el mundo causal, nos dice el autor. Y ahí es donde está el verdadero ego divino, el verdadero ser, el alma en su verdadero plano. Y pues con esa sed de alcanzar más experiencias, de purificar sus vehículos, de desarrollar las virtudes y transmutar las pasiones, los vicios, ese cuerpo causal, esa entidad causal, programa una nueva encarnación. Entonces, en el plano mental inferior vemos el proceso, pero a la inversa. Se construye la unidad mental activa y materia mental para el futuro cuerpo mental. Y de igual forma, en ese proceso descendente, con la materia astral precediente o proveniente de la vida anterior, forma este individuo su cuerpo astral siguiente. Y finalmente, este individuo en este proceso descendente de encarnación forma su cascarón etérico y finalmente el cascarón astral. Esto es un diagrama que relativamente a la vista resulta sencillo, sin embargo el proceso es complejo en virtud de que ya lo hemos especificado. En la construcción de estos vehículos y en el entrenamiento y purificación intervienen los elementales físicos, el elemental astral, el elemental mental,
estos tres entidades que tomando esencia elemental de cada uno de los planos es con el que construyen esos vehículos. Bueno, entonces nos dice el autor, una ojeada al diagrama 25 debiera ser suficiente para indicar al lector la razón mecánica porque el cerebro físico del hombre no puede recordar normalmente las vidas pasadas de este, puesto que es evidente que el cuerpo físico no puede tener ni recuerdo ni rastro de encarnación en la que no participó. Precisamente es aplicable la misma consideración a sus cuerpos astral y mental, dado que estos son nuevos para cada encarnación. Así vemos que el cuerpo causal, siendo el único que persiste de una encarnación a otra, el nivel más bajo en el que se puede esperar conseguir datos verdaderamente dignos de confianza referente a las vidas anteriores es el del cuerpo causal, porque nada inferior a este puede darnos evidencia de primera mano. En vidas pasadas, el ego o alma, o más bien una parte pequeña del mismo, estuvo presente en su cuerpo causal, de manera que es un testigo verdadero. Todos los vehículos inferiores, no siendo testigos, solo pueden repetir lo que reciben del ego o alma. Por consiguiente, si tenemos presente lo imperfecto que es la comunicación entre el ego y alma y la personalidad en el hombre corriente, vemos enseguida la poca confianza que se puede tener en testimonio de segunda, tercera o cuarta mano. Aquí se refiere de segunda, tercera o cuarta mano a esos niveles que ya dijimos. A primera mano se refiere que el ser en el plano causal está a su nivel. Por eso se llama de primera mano. En el plano mental inferior, de segunda, de tercera y de cuarta mano, a eso se refiere el autor. No al miembro de la mano, sino que esta conciencia causal, a medida que va el ser humano descendiendo en el proceso de encarnación, es como si se perdiera la conciencia. Por eso el individuo no puede recordar sus vidas pasadas. El propósito de este diagrama es recordar, señalar que así como el ser humano en el proceso de dejar y de construir vehículos se va perdiendo la conciencia. ¿Por qué? Porque se va fragmentando. Porque se va fragmentando porque a medida que este cuerpo causal programa sus próximas encarnaciones y la conciencia va descendiendo en cada uno de estos planos, se va perdiendo esta conciencia de unidad, esta conciencia de progresión de las experiencias, y por eso el objeto de esta sección, el recuerdo. Entonces, aquí nos va a explicar el autor el por qué se olvidan estas vidas anteriores, el por qué a veces no recordamos, porque nuestro cerebro pues empieza a funcionar al momento de que entra la conciencia en el cuerpo físico. Sin embargo, también nos va a dar atisbos de cómo intentar recobrar esa conciencia de continuidad, esa conciencia de continuidad, y también nos dice precisamente cómo es que muchas personas pueden acceder a estos llamados registros akáshicos o a estas memorias de las vidas pasadas. Vamos a concederte la palabra, mi hermana Lidia, para que nos ayudes con la lectura de la siguiente hoja, por favor. Sí, cómo no, Omar. Gracias. Si bien es cierto que de los cuerpos astrales y mentales se puede a veces obtener representaciones aisladas de acontecimientos de la vida pasada del hombre, no es posible conseguir un relato secuencial y coherente de ella. Y esas mismas representaciones son únicamente reflejos del cuerpo causal, probablemente muy apagados y esfumados, que de vez en cuando encuentran camino para llegar a la conciencia inferior. Por tanto, es muy evidente que para leer las vidas anteriores
con exactitud, en primer lugar, es necesario desarrollar las facultades del cuerpo causal. Esto, empero, se podría hacer en niveles inferiores por medio de la psicometrización de los átomos permanentes. Pero como esto sería una hazaña mucho más difícil que el desarrollo de los sentidos del cuerpo causal, sería difícil intentarlo con probabilidades de éxito. Incluso el método que acabamos de mencionar, existen 4 otros para leer las vidas pasadas, a saber, el primero, psicometrización de los átomos permanentes. Segundo, tomar del ego mismo el recuerdo de lo que aconteció. Tercero, psicometrizar al ego, o mejor dicho, su cuerpo causal, y ver uno mismo las experiencias por las que ha pasado. Este método es más seguro que el número 2, porque el ego, habiendo visto estas cosas a través de una personalidad anterior, puede tener imprecisiones de esta, aún imperfectas o basadas en prejuicios. Y número 4, utilizar las facultades búdicas, aunándose íntegramente con el ego que está bajo investigación, y leer las experiencias del mismo como si fuesen nuestras propias. Es decir, interiormente y no desde afuera. Este método, por supuesto, requiere un desenvolvimiento mucho más grande. Bueno, aquí vemos las 4 técnicas para leer las vidas pasadas. Aquí vemos una palabra que repite constantemente Powell: psicometrización, psicometrizar. Entonces, tenemos que descubrir qué significa esta palabra, y se nos dice qué es la psicometría. La psicometría es la facultad psíquica que permite obtener información sobre personas, lugares y hechos, tomando en las manos objetos relacionados con ellos. La palabra psicometría proviene de los términos griegos psique, alma, y metrón, medida, y fue puesta en circulación en 1840 por Joseph R. Buchanan, profesor de fisiología norteamericano que entendía la psicometría como un medio para medir el alma de los objetos. Buchanan llevó a cabo experimentos en los cuales sus discípulos podían identificar la droga que habían contenido una ampolla con solo tener esta en la mano, pero mantuvo su investigación en secreto por miedo al ridículo y no se hizo público el descubrimiento hasta 1849, año en que apareció su libro Journal of Men. Bueno, eso es un breve reseña. Hay muchas palabras tenemos que remitirnos al glosario teosófico para ver Blavatsky cómo lo define. La psicometrización, en términos generales, es eso: es acceder a estos registros akáshicos por medio de que pueden acceder a través de personas, lugares u objetos. Es como si ustedes tomaran en sus manos una vela y esa vela les hablara y les dijera ese proceso de cómo fue creada, cómo fue la cera obtenida. O sea, es como si las cosas nos hablaran. La memoria cósmica es la memoria presente en todos los átomos. Entonces, esta memoria, este proceso de psicometrización, aquí nos habla de los átomos permanentes. Es como si cada átomo nos dijera, bueno, tú átomo físico, permanente físico, ¿qué ocurrió en la última encarnación? Ah, mira, pasó esto y esto y esto. Y tú átomo astral, ¿no? Pasó esto y esto y esto. Y tú átomo mental, unidad mental,
pasó esto y esto y esto. Ese es la primera técnica. En la segunda, tomar el ego mismo el recuerdo de lo acontecido, pues es tener una conciencia plena como ego, identificar, ser la conciencia del ego y no de la personalidad. Y el ego, pues claro que en su nivel puede recordar todo lo que aconteció. Luego dicen, psicometrizar al ego, mejor dicho, su cuerpo causal y ver uno mismo las experiencias que ha pasado. Dice que este método es más seguro que el segundo, porque el ego, habiendo visto estas cosas a través de una personalidad anterior, puede tener impresiones de estas aún imperfectas o basadas en prejuicios. Esta es la llamada hipnosis regresiva, este tercer método que dice que es el más seguro, en el cual el individuo como personalidad está viendo la película, pero él está viendo las experiencias como si fuera ajenas. O sea, como si fuera, dice, habiendo visto estas cosas a través de una personalidad anterior, dice, puede tener impresiones de estas aún imperfectas o basadas en prejuicios. Y la cuarta técnica, que es la más compleja, es la de utilizar las facultades búdicas. Utilizar las facultades búdicas, dice que al utilizar estas facultades se une íntegramente el ego y lee las experiencias del mismo como si fueran propias, desde adentro hacia afuera. Este dice que es el método que más requiere desenvolvimiento. Entonces, estas son las 4 técnicas que Powell nos refiere a través de Annie Besant y de Lee Bitter, que ellos eran clarividentes, tenían esas facultades, que ellos sí pudieron, por experiencia propia, llevar a cabo esas investigaciones. Bueno, hasta aquí vamos bien, mis hermanos. Ok, solicita la palabra mi hermano Cristóbal del Centro de Estudios. ¿No? Ok. Bueno, ahorita a continuación nos va a describir, ahí fueron preámbulos de esas 4 técnicas. A continuación nos va a dar a detalle cada una de las técnicas. Para tal efecto te vamos a conceder la palabra, mi hermana Lupita, para que nos ayudes con la lectura de esta hoja, para que a detalle nos digas estas técnicas. Adelante, Lupita. Bien. Los métodos 3 y 4 han sido empleados por los que prepararon la serie de encarnaciones publicadas durante los últimos pocos años en el Teósofo, habiendo aparecido algunos de estos en forma de libros. Los investigadores tuvieron además la ventaja de la inteligente cooperación del ego cuyas encarnaciones se describían. La presencia física del ente de quien se leen las vidas es una ventaja, sin ser esto imprescindible. Es útil en el caso de que éste pueda mantener sus vehículos perfectamente serenos, pero si se excita, echa a perder todo. El medio ambiente no es de esencial importancia, pero la tranquilidad es esencial, por cuanto sí las impresiones se han de recibir con claridad. Es necesario que esté tranquilo el cerebro físico. También es necesario extirpar en absoluto todo prejuicio. Si no, esta producirá el efecto de los vidrios de color que matizan todo lo que ve a través de ellos, dando así una impresión falsa. Podemos decir que existen 2 posibles fuentes de error. 1, interés personal. 2, punto de vista limitados. Dado el hecho que existen diferencias fundamentales de temperamento, es inevitable que colorean las vistas tomadas de otros planos. Todos los que se encuentran más abajo del nivel de adepto, es seguro que hasta cierto punto estarán influenciados en esta forma. El hombre mundano da demasiada importancia a los detalles y omite las cosas de valor, por tener el hábito de hacer esto en su vida diaria. De otra parte, el hombre que se inicia en el sendero puede en su entusiasmo y durante un tiempo perder contacto con la vida humana corriente de la que acaba de salir. Pero aún en este caso tiene la ventaja porque los que ven en el interior de las cosas están más cercanos a la verdad que los que solo perciben el exterior. Continuamos, por favor, mi hermana, por favor. Para reducir esta fuente de error al grado mínimo, es costumbre que trabajen juntas personas de tipo radicalmente diferentes.
El segundo peligro mencionado es el de un punto de vista limitado, de tomar una parte por la totalidad. Así es posible ver una parte pequeña de una comunidad dada y aplicarla a la comunidad entera, es decir, caer en el error común de generalizar sobre una base de información insuficiente. Existe, sin embargo, el aura general de una época o de un país que por lo general impide equivocaciones muy grandes de esta naturaleza. Un psíquico que no ha sido entrenado a sentir esta aura general es a menudo inconsciente de ella y puede así caer en muchos errores. La observación continuada durante un tiempo prolongado demuestra que todos los psíquicos que no están entrenados son a veces dignos de confianza y otras veces todo lo contrario, y aquellos que los consulten corren el riesgo de conseguir de ser engañados. Cuando se contemplan las vidas pasadas, es más seguro si se retiene la plena conciencia física para poder anotar todo mientras se va observando, que de abandonar el cuerpo físico durante las observaciones y confiar en la memoria para su reproducción. Este último plan, sin embargo, se ha adoptado cuando el estudiante, si bien es capaz de ver el cuerpo causal, solo lo puede hacer cuando está dormido el cuerpo físico. La identificación de egos ofrece a veces cierta dificultad, porque los egos, como es natural, cambian considerablemente en el transcurso de algunos millares de años. Algunos investigadores sienten cierta intuición en cuanto a la identidad de un ego determinado, y aunque tal intuición a menudo puede estar acertada, también con toda seguridad en otras estará equivocada. El método más seguro de identificación, aunque más trabajoso, es el de pasar rápidamente los archivos en revista y seguir al ego concernido a través de ellos hasta encontrarlos en la época actual. Que es el método que emplea se dice en algunos textos, el método que emplea el ego al concluir cada encarnación. Se dice eso, que muchas personas que han regresado de este umbral del plano etérico al físico, que describen que es como si pasara de revista todas las experiencias del nacimiento a la muerte. Y también se dicen en algunos textos que cuando el ego va a reencarnar, también se pasa en revista las experiencias más notables que va a vivir en la siguiente encarnación. Entonces vean cómo es que ya está planeado todo, incluso al momento de desencarnar, esas experiencias se archivan en el primer éter, del plano físico, que es en el nivel atómico. Por eso en cada plano físico, en el nivel atómico es donde se guardan las experiencias de cada plano. En el plano físico, en el átomo físico, se guardan todas las experiencias físicas. En el nivel atómico del plano astral se guardan todas las experiencias emocionales. Y en el tercer subplano del plano mental, que está ahí la unidad mental, ahí se guardan las experiencias del plano mental. Y en el subplano atómico del plano mental, que sería el nivel causal, en esa unidad mental permanente se guardan todas las experiencias contenidas en los 3 subplanos anteriores. Entonces, por eso se dice que el cuerpo causal es la colección de 4 átomos permanentes: el átomo físico, el átomo astral, la unidad mental y el átomo mental permanente o causal. O sea, si podemos describir nosotros al cuerpo causal, es esa colección, es esta suma, es esta congregación de esos 4 átomos permanentes, que a fin de cuentas esos 4 átomos permanentes son los que determinan el tipo de cuerpo y el nivel de vibración de estos vehículos que el individuo está utilizando. ¿Hasta aquí hay alguna duda, mis hermanos? Nuestro hermano Gabino Berumen, en el centro de estudios, solicita la palabra. Sí, gracias, querido hermano Omar. No, el tema que me llama la atención precisamente, que estamos tratando, porque llegan a mi memoria algunas apreciaciones que se tenían
o que tenían nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que decían que cuando uno desencarnaba, recogía uno sus pasos y que ese andar o ese recorrer de nueva cuenta era precisamente para que quedara testimonio de que aquí había pasado su vida física. Y digo, lo explicaban de esa manera, de recoger sus pasos, porque se decía que también eran vistos en algunos lugares una vez que ya habían desencarnado. Entonces, pudieran ser hasta cuestiones que se iban mencionando de boca en boca por experiencias vividas. Por ejemplo, un comentario que nos hizo una persona que en una ocasión andaban a caballo recorriendo de un pueblo a otro y se encontraron a una persona y que esa persona, sin verle el rostro, les dijo que si podían hacerle, porque era en la noche, y que si podían hacerle un favor de ir a darle un mensaje a su esposa de que le pagara un dinero a una persona que le debía, que el dinero lo tenía en uno de los cántaros que tenía en la alacena, y que llegan al pueblo y dicen, uno de ellos dice, oigan, hay que ir a dar el mensaje que nos dio la persona que nos pidió el favor. Fueron y sale la señora vestida de negro y les pregunta que qué se les ofrecía y le dan el recado de la persona y efectivamente va a su cocina, da la cena y ve que ahí está el dinero que tenía que pagar su marido. Y luego les dice que muchísimas gracias, pero que su esposo había muerto unos días anteriores. Entonces, que estaban incluso hasta en el novenario. Entonces, esas cuestiones, ¿cómo logran permear en el inconsciente colectivo? Porque pues, son testimonios finalmente. Entonces, eso, querido hermano Omar, pues de alguna manera nos permite tener idea de que esto de alguna manera pues tiene un gran significado en el desarrollo de la vida humana. ¿Cuánto? ¿Es cuánto? Ok, gracias. Muchas gracias, mi hermano. Sí, la cultura popular, las historias, las leyendas urbanas, las leyendas de los pueblos, de todas las civilizaciones, pues están llenas de estos relatos en los que se demuestra precisamente ese contacto de los llamados muertos, que pues nosotros les llamamos los desencarnados, que en realidad están aquí presentes, siguen haciendo las mismas actividades. No olvidéis que todos los 7 planos del sistema solar están aquí, están interpenetrados, estamos compartiendo y coparticipando todos de estos planos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que unos seres son conscientes de unos planos y otros no. Nosotros ahorita somos conscientes del plano físico, no podemos percibir a los desencarnados del plano astral y del plano mental porque no tenemos desarrolladas esas facultades, no percibimos los niveles causales y los búdicos pues no se digan, ¿no? De ahí precisamente que estas personas sensibles, estos psíquicos, como lo nombran en el ocultismo, tengan afinados esa clarividencia etérica, astral y mental, y ellos puedan percibir estos fenómenos y puedan percibir en estos planos estas experiencias, estas realidades que se manifiestan. Bueno, ¿podemos avanzar, mis hermanos del Zoom? ¿Hay alguna duda? Ok. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna aportación? Ok. Bueno, vamos a concederte la palabra, mi hermano Enrique Guzmán, para que nos ayudes, por favor, con la lectura del siguiente texto, por favor.
Sí, con gusto, ¿me escuchan? Sí, claro, muy bien. Bueno, en ciertos casos, los egos de individuos con, corrientes son reconocibles inmediatamente, aún después de miles de años. Eso no habla muy bien en favor de dichos individuos, puesto que significa que han progresado poco. El tratar de reconocer 20.000 años más atrás a uno a quien se conoce en la actualidad es análogo a encontrar como adulto a una persona conocida hace mucho tiempo en el estado de niño. De cuando en cuando el reconocimiento es posible. Otras veces el cambio es demasiado grande. Aquellos que más tarde han alcanzado el estado de maestros de la sabiduría, con frecuencia son reconocibles inmediatamente, aún después de miles de años. Pero eso se debe a otra razón. Al estar los vehículos ya plenamente armonizados con el ego, toman la forma de la semblanza fiel de augoides. Y así varían poco de vida en vida. De la misma manera, al cambiar el ego mismo en reflejo fiel de la mónada, tampoco cambia mucho, aunque sigue creciendo gradualmente. Por esta razón, es fácil reconocerlo. Ok, nos habla que los maestros ascendidos toman el vehículo de la encarnación en la cual ellos adquieren esta quinta iniciación, el grado de maestría. Se dice que la gran mayoría de ellos, aunque pueden formarse este Mayavirupa, este cuerpo físico, a voluntad, ellos deciden tomar, los maestros ascendidos, que ya adquirieron la quinta iniciación, su último vehículo. Por eso nos dice que toman la forma de la semblanza fiel del augoides. Ahorita nos va a dar cuenta mi hermano Enrique Guzmán, de acuerdo al glosario teosófico de HPB, qué significa augoides. Ok. A ver. Adelante, mi hermano. Augoides. Bulwer Lytton lo denomina yo luminoso, nuestro ego superior, pero el ocultismo hace de él algo distinto de eso. Es un misterio. El augoides es la luminosa radiación divina del ego, que cuando encarnado no es más que su sombra pura, como es aún así. Extraído del glosario teosófico de H.P. Blavatsky. Gracias. ¿Continuamos? Ok. Ahora alcanzo a ver. ¿Ahí? ¿Listo? Ok. El tratar de reconocer. A ver, no. Aquí, como ya se ha descrito. Ok. Como ya se ha descrito, la naturaleza de los archivos acásicos en la obra El cuerpo mental, solo se mencionará aquí ciertos puntos de aplicación inmediata. Al examinar una vida pasada, el método más fácil es el de dejar pasar el registro en su ritmo natural, pero como esto significaría el trabajo de un día dedicado a revisar los acontecimientos de cada día, es evidente que esto no es práctico, salvo cuando se trata de periodos cortos. No obstante, es posible examinar rápidamente un periodo de miles de años o se puede retener un cuadro determinado todo el tiempo deseado. Fíjense, queremos examinar una vida, pues tendríamos que repasar todo el tiempo que pasó esa vida, desencarnaríamos. Por eso nos dice aquí que la habilidad del psíquico es pasar en revista muchas vidas y en realidad vislumbrar aspectos generales. O sea, el psíquico dice, en tu vida pasada esto, pero a detalle, pues es como si ahora sí que reviviéramos esa otra encarnación. Por eso nos dice aquí, quieres revisar lo que pasó en una vida anterior, pues te va a tardar todo el día, porque tú estás viendo como una película que dura todo el día. Entonces, lo que se llama las regresiones, que es la habilidad maestra del psíquico, es que él te da los aspectos generales, igual como un astrólogo. El astrólogo te da aspectos generales de la carta astral, pero entrar en el detalle de la carta astral, no, pues son horas. Entonces, igual, describir una vida tardaría toda la vida.
Entonces, lo que aquí nos está diciendo Powell es que el psíquico entrenado puede adelantar o regresar en esas sucesivas experiencias y detenerse para lo que al respecto le conviene. Continúa, mi hermano, una disculpa por la interrupción. Sí, gracias. Lo que se describe como el desarrollo del registro no es en realidad ningún movimiento de este, sino que ocurre en la conciencia del observador. Pero la impresión que da es exactamente como si el registro mismo se desenvolviera. Se puede decir que los registros están colocados unos sobre otros en capas, los más recientes arriba y los más antiguos abajo de estos. Sin embargo, aún este símil es engañoso, puesto que da la idea de grosor, mientras que los registros no ocupan un espacio mayor que el que toma un reflejo en la superficie del espejo. En realidad, la conciencia no se mueve en absoluto en el espacio, sino, mejor dicho, se pone en guisa de manto, una u otra de las láminas del registro, y al hacer esto se encuentra en medio de la acción de la historia. El método de conseguir las fechas ha sido ya descrito en la obra El cuerpo mental. Por regla general, es algo más fácil leer las vidas para adelante en sentido inverso, porque en el primer caso trabajamos con la corriente natural del tiempo en lugar de ir en contra de ella. Los idiomas empleados son casi siempre ininteligibles para el investigador, pero eso tiene poca importancia, puesto que los pensamientos atrás de las palabras son accesibles en varias ocasiones. Los investigadores han copiado inscripciones públicas que no podían comprender y después las han hecho traducir en el plano físico por algún familiar con este idioma antiguo. No se ha de considerar a los registros como inherentes originalmente en materia de alguna especie. Si bien están reflejados en ellas para leerlos, no es necesario ponerse en contacto directo con ningún agrupamiento específico de materia, dado que una vez establecida la conexión, se puede leerlos desde cualquier distancia. No obstante, es cierto que cada átomo contiene el registro, o quizá tiene el poder de poner al clarividente en relación con este y con todo cuanto haya acontecido dentro del radio de su percepción. Fíjese lo que nos está diciendo aquí Powell, algo muy interesante. Tú haces la regresión de una persona que estuvo en Arabia. Entonces, pues imagínense todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que lees, pues a veces si tú no tienes esa capacidad de descubrir esos idiomas, pues tú vas a ver escenas. Sin embargo, lo que hable o diga esa persona que tú estás viendo a veces no lo puedes entender. Por eso dice que el investigador, que si los idiomas empleados son casi ininteligibles para el investigador, pero si el psíquico lo que ve son los pensamientos, las formas mentales, entonces él puede ya dar una interpretación de lo que ocurrió. Pero él si se remite a ver una película, es como si ustedes vieran una película en francés, pues sí, pudieron acceder a la película, la vieron, pero no la entendieron. ¿Por qué? Porque pues está en francés. Eso sería un psíquico inexperto, pero ya un psíquico avanzado, él lo que ve es precisamente estas formas físicas, emocionales y astrales, y él traslada de este lenguaje de símbolos, de formas físicas, astrales y mentales a vibración, ¿no? Entonces, incluso hay textos que señalan que los antiguos sabios veían el sonido y escuchaban el color. Fíjense nada más. Veían el sonido y escuchaban el color. Entonces, son facultades que aún nosotros no tenemos, en el cual estas experiencias, recordamos que todo es vibración, todo es energía, dice Todd Hermes. Entonces, estos psíquicos entrenados ven frecuencias, ven color, ven energía. Si lo queremos ver nosotros al lenguaje cotidiano, pues
sería muy abstruso. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho aquí. Es como si vieras una película y no la entendieras. ¿Por qué? Porque esa película está grabada de acuerdo al tiempo y al espacio en el que se vivió. O sea, tú te remontas a ver la encarnación de una persona en Grecia, en Roma, esa persona hablaba griego, pues te vas a topar con que esa película no la vas a entender. Sin embargo, se repite, un psíquico desarrollado, un clarividente, él ve el contexto en términos de formas, que es un lenguaje universal. De ahí que se dice que el censar, el sánscrito, son lenguajes universales que evocan precisamente, por ejemplo, como el jeroglífico, un símbolo evoca una idea y no evoca una palabra, como el lenguaje actual está fragmentado, está dividido, porque a veces una palabra no expresa una idea, a veces tienes que haber 4 o 5 palabras para generar una idea. Sin embargo, estos psíquicos perciben las ideas. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Sí, adelante, Enrique. Okay. Sí, te queríamos preguntar, aquí está Tere conmigo. ¿Mande? Está Tere conmigo también, te mando saludos. Y también queríamos preguntar, entonces todos aquellos que se dicen psíquicos, pues entrarían en esta problemática de interpretar, entonces lo que nos están compartiendo, pues no son precisamente vidas pasadas, sino una idea del psíquico, de lo que pudiera entender, ¿no? Así es, ya lo vimos aquí en las páginas anteriores, los errores que pueden ocurrir. Precisamente ahorita estamos en la página 272, pero vamos a remitirnos a las anteriores que nos muestran. Aquí dicen que hay 2 posibles fuentes de error, que aquí se responde tu pregunta en la página 269, dice el interés personal y los puntos de vista limitados. Dice, también es necesario extirpar en absoluto todo prejuicio, si no esta producirá el efecto de los vidrios de color. O sea, es como si el psíquico, el clarividente, estuviera viendo una vida a la luz de sus paradigmas, con lentes adaptados a sus propios colores. Por eso dice que en realidad el verdadero psíquico debe de emitir estos 2 errores, omitir el interés personal y los puntos de vista limitados. Por eso no es fácil. Ya en internet se habla de certificaciones, los registros akáshicos, y, o sea, no es fácil, porque es como si yo te dijera que con un curso te voy a hacer clarividente. Así es. O sea, ¿y cómo vas a ser clarividente si no purifica los vehículos? Y no puedes desarrollar la clarividencia sin antes desarrollar el sendero espiritual. ¿Y cómo se desarrolla eso? Pues ya lo hemos visto a través de las iniciaciones, que la iniciación te dice que la iniciación se revela un misterio, se alcanza conciencia y se domina un plano. O sea, la iniciación es eso. Se revela un misterio, se domina un plano y se toma conciencia del mismo. Entonces, como tal, un curso, incluso nosotros ya tomamos el curso del cuerpo mental y no por ello somos clarividentes ni psíquicos. O sea, Powell, Leadbeater nos dice, y también tenemos que tener esa reserva si ellos lo fueron, ¿no? Sin embargo, ellos nos apelan a la lógica, a la razón, y nos dicen precisamente cómo ellos a través de sus investigaciones se llevaron a cabo. O sea, tampoco no te dicen dogmáticamente, esto es así. Ellos dan cuenta de sus investigaciones y pues también desconocemos hasta qué punto. Pero bueno, vamos a hacer entonces un breve reseña, un corolario. Ya dijimos que hay 4 métodos: psicometrización de los átomos permanentes, tomar el ego mismo, el recuerdo que aconteció, psicometrizar el ego, o mejor dicho, el cuerpo causal, y utilizar las facultades búdicas. Esas son las 4 técnicas que se señalan. Y más adelante nos dice cuáles son los 2 errores que el psíquico debe de evitar. Repetimos, interés personal y puntos de vista limitados. Hasta aquí vamos bien. Entonces, 4 técnicas para revisar las vidas previas y 2 fuentes de error que a menudo ocurren. Bueno, entonces,
Ok, entonces vamos a concederte la palabra a mi hermana Lidia para que nos des cuenta de esta hoja siguiente. Mi hermana Lidia, por favor. Adelante. Sí, claro, Mar. En realidad, es a causa de este fenómeno que la psicometría es posible, pero ligado a esto existe una curiosa limitación consistente en que el psicómetro normal ve mediante dicho fenómeno solo lo que hubiera visto si hubiese ocupado el lugar en que estaba colocado el objeto psicometrizado. Por ejemplo, si un hombre psicometriza un guijarro que durante las edades ha descansado en un valle, verá únicamente lo que ha transcurrido durante este periodo en dicho valle. Su perspectiva estará limitada por las colinas circundantes, como si hubiese estado situado todo ese tiempo en el lugar donde estaba el guijarro y fuera testigo de todas estas cosas. Existe, empero, una extensión del poder psicométrico, por medio del cual un individuo puede ver los pensamientos y sentimientos de los protagonistas en su drama, como también sus cuerpos físicos. Hay asimismo otra extensión mediante la cual, habiéndose establecido primeramente en este valle, puede hacer de él la base de otras operaciones y de esta manera pasar por sobre las colinas que le circundan y ver lo que está más allá de ellas. Como asimismo lo que ha sucedido allí desde que fue retirado el guijarro. El guijarro, ahí es él, ¿verdad? El guijarro, y hasta cierto punto aún lo que aconteció antes de que llegase ahí. Pero la persona capaz de hacer todo esto pronto podrá dispensar totalmente de la piedra. Dice, ya hemos observado que la vida... Nos brincamos este espacio, mi hermana. Ay, perdón. Al usar los sentidos del cuerpo causal, es aparente que todos los objetos emiten imágenes del pasado. Ya hemos observado que la vida se vuelve continua o continuada a medida que se van perfeccionando las facultades internas. No solo se puede alcanzar la conciencia del ego, sino que es posible retroceder aún hasta el alma grupal animal y mirar a través de los ojos animales al mundo que existía entonces. Se dice que la diferencia de perspectiva es tan diferente que imposibilita toda descripción. Gracias. Fíjense, aquí ya nos habla a medida que vamos avanzando cómo no solamente es la psicometrización, sino que hay otras facultades latentes que van haciendo estas observaciones más nítidas, más precisas, más claras. La psicometrización no es un poder latente general, sino que se va afinando. Aquí nos está diciendo incluso quién ya puede desarrollar va perfeccionando esas facultades internas que puede retroceder, fíjense, hasta el alma grupal del animal. Y a medida que el individuo va progresando en esos niveles de clarividencia, quizás al alma grupal vegetal, mineral. ¿Y quién podríamos considerar que es el clarividente más experto?
la mónada. ¿Por qué? Porque la mónada conoce todo. Por eso se llama la mónada el vigilante silencioso, porque en la mónada es donde en realidad se han registrado todas las experiencias. Yo les he dicho a los hermanos, imagínense la cantidad de información y de experiencias que están contenidos en la mónada. Desde que se manifestó de logos, y en ese proceso involutivo que ya lo vivimos, de cadenas, que en una cadena perteneció al reino elemental de la mente superior, en la siguiente cadena al reino elemental de la mente inferior, en la siguiente cadena al reino elemental astral, en la siguiente cadena fue mineral, en la siguiente cadena fue vegetal, en la siguiente cadena fue animal, y en la cadena actual, humano. O sea, ahora sí que como dijeron, hay niveles, ¿no? ¿Y quién es el verdadero clarividente? ¿Quién es en el que están contenidas todas las potencialidades? En la mónada. Y se dice que ya cuando alcancemos más adelante vamos a ver las lecciones de las iniciaciones, esas iniciaciones superiores que ya se habla precisamente de la séptima en adelante, que es cuando ya está la mónada consciente. Recuerden que es una iniciación por plano, por eso dice que la séptima iniciación es cuando ya precisamente la mónada es consciente en los 7 planos. Entonces, vean precisamente cómo estos niveles de clarividencia o del psíquico se van desarrollando. Entonces, y una vez que esta mónada sea consciente de su plano, esta mónada ya podrá acceder a los registros akáshicos del sistema y de los planos cósmicos, ¿no? Entonces, vean, ahora sí que este sentido de la psicometrización se va desarrollando, ¿no? Por eso, pues las reservas, como aquí los presentes, podemos advertir las reservas de cuando una persona se jacte de decir simple y llanamente que puede acceder a los registros akáshicos, bueno, pues ver a qué nivel, o si no está impregnado de estos 2 errores. Si no puede ser presa del espejismo o la ilusión, que eso es otro tema que también vale la pena señalar, que cada plano tiene sus velos. El plano físico y etérico es el maya, el plano astral es el espejismo y el plano mental la ilusión. Entonces, ¿qué tanto puede ser que esas personas no estén envueltas en estos velos y lo que ellos puedan percibir o puedan dar cuenta sean esos velos que los cubren? Bueno, vamos a concederle la palabra a nuestro hermano Gabino Berumen en el Centro de Estudios. Sí, como no, con mucho gusto. Sin semejante continuidad de conciencia, no existe memoria detallada del pasado, ni aún de los acontecimientos más sobresalientes. Sin embargo, existe este hecho que estamos casi siempre seguros de reconocer y aceptar instantáneamente. Tan pronto como se nos aparece en el presente todo lo que hemos conocido en el pasado. De ahí que, si bien uno puede apreciar intelectualmente la verdad de la encarnación, la prueba práctica se puede conseguir solo en el cuerpo causal, en el que el ego conoce su pasado. Cuando el hombre, utilizando la conciencia de su cuerpo causal, tiene presente siempre la memoria de todas sus vidas pasadas, es por supuesto capaz de dirigir conscientemente las varias manifestaciones inferiores de sí mismo en cada punto de su progreso. Durante las etapas en que el hombre es todavía incapaz de hacer esto, el ego puede grabar su propósito en los átomos permanentes, de manera que el propósito será transferido de vida en vida. El conocimiento de esto no será inherente en el hombre como parte de su dotación, por así decir, sino que cuando se le presenta en su próxima encarnación, reconocerá inmediatamente la verdad que encierra, la aceptará y actuará de acuerdo con ella. En el caso de un renacimiento muy rápido, aumenta considerablemente la posibilidad de recobrar la memoria de la encarnación pasada. Ver el diagrama 25. Debiera facilitar la comprensión del mecanismo de esta posibilidad,
ha habido gran cantidad de átomos y moléculas en los anteriores cuerpos mental y astral que han conservado cierta afinidad con la unidad mental y el átomo permanente astral. Y como consecuencia es posible utilizar una gran parte del material viejo en la construcción de nuevos cuerpos mental y astral. Con la ayuda de estos, es evidente que la memoria de la última encarnación ha de conseguirse con mayor facilidad que en los casos en que ha habido un largo intervalo entre las vidas y todos los materiales viejos han sido dispersados y esparcidos en los varios planos. Todavía no comprendemos las leyes que gobiernan el poder de imprimir el conocimiento detallado de una vida en el cerebro físico de la siguiente. La evidencia asequible en la actualidad pareciera demostrar que por lo general los detalles se olvidan, pero los principios amplios aparecen a la mente nueva como autoevidentes. Es una experiencia común al oír una verdad por vez primera, de sentir que uno la ha conocido antes, aunque nunca haya podido formularla en palabras. En otros casos, existe apenas ese grado de recuerdo. No obstante, al presentarse la nueva verdad, es instantáneamente reconocida como tal. Si aceptamos la verdad de la tradición, aún en el Buda mismo, que encarnó con la intención determinada de ayudar al mundo, no conoció con nitidez nada de su misión después de haber ocupado su nuevo cuerpo. Si bien que recobró conocimiento cabal de esta, pero solo después de buscarlo durante años. Sin duda habría podido hacerlo desde un principio, si así lo hubiese deseado, pero no lo quiso, sometiéndose más bien a lo que parece ser la suerte común. Por otra parte, puede ser que el Buda no haya tomado el cuerpo del príncipe Siddhartha desde el momento de nacer, sino cuando se desvaneció este, después de las largas austeridades de los 6 años en que buscaba la verdad. Si es así, no existiría recuerdo alguno, puesto que la entidad en el cuerpo no era el Buda, sino otra. En todo caso, podemos estar seguros de que el ego, que es el verdadero hombre, siempre sabe lo que ha aprendido una vez, pero no siempre es capaz de fijarlo en su nuevo cerebro, sin la ayuda de alguna sugerencia del exterior. Parece ser regla invariable que el que ha aceptado la verdad oculta en una vida siempre la encuentra en la siguiente, y así revivifica el recuerdo aletargado. Quizá podemos decir que la oportunidad de recuperar la verdad en esta forma es el karma directo de haberlo aceptado y de haberlo tratado de vivir de acuerdo con este en la encarnación anterior. Fíjense nada más lo que está diciendo aquí. Fue lo mismo precisamente que ocurrió este proceso que nos dice aquí de Buda con el proceso de Cristo, que el cuerpo que utilizó el Cristo era el del Maestro Jesús, y a los 30 años, pues, en el bautismo se entra el alma el espíritu de Cristo y se retrae el alma del Maestro Jesús. Aquí nos está dando también otro indicio de que a lo mejor era un discípulo del príncipe Siddhartha, y lo que ingresó al momento de que se desvaneció fue esa conciencia de Buda, de lo que llamamos del Dian Chohan. Este Dian Chohan, este ser, este budado, este hombre perfecto como humano, precisamente ahí nos hace pensar esa cuestión. Es como un cuerpo físico, ese es el carro, pero el conductor pues entiende que es el ego, el alma. Y si ese cuerpo, ese carro llega a un destino y se baja el conductor y se sube otro, entonces aquí es donde precisamente puede llegar a ser complejo e incomprensible para muchos de por qué ciertas entidades, grandes iniciados, han tomado cuerpos físicos de discípulos.
O sea, ¿por qué? Porque precisamente esa conciencia está en su nivel y se dice que, por ejemplo, en el caso de Cristo, un ser tan ocupado como instruir, ser el instructor del mundo, de todas las religiones, de todos los ángeles, no iba a encarnar, iba a vivir 30 años para hacer su ministerio en 3 años. Sería una pérdida de tiempo para él en su nivel. Entonces, aquí nos está dando otro indicio en el caso de Buda, que parece lógico de que el Buda no iba a nacer desde un principio, iba a vivir las experiencias del príncipe Siddhartha para que hiciera su trabajo en tanto tiempo, sino que al momento de que este príncipe Siddhartha purifica el vehículo físico, es cuando dice aquí que quizás al desvanecerse, es cuando entra la conciencia del Buda, de este avatar, y es cuando conciencia del príncipe Siddhartha se retrae y inicia su ministerio el Buda, ¿no? Y ahí es lo que llaman la iluminación, a partir del momento en el que entra esa conciencia, en el de que inicia su ministerio y donde empieza su doctrina a divulgarla, ¿no? Entonces, vean cómo esta cuestión juega un papel interesante, que ya a nivel jerárquico se prestan incluso hasta los vehículos, los cuerpos. Si un maestro, por ejemplo, requiere hacer un trabajo especial, él puede tomar el vehículo de cualquier discípulo. Incluso se habla también de que el maestro Kuthumi, el maestro Moria precisamente era José, y el maestro Saint Germain era María, que fueron preparando el camino precisamente para la venida del Cristo. Entonces, aquí nos habla precisamente de este tema de cómo la cuestión de la conciencia en los vehículos, cómo se puede manifestar esto. Tú, Lidia, que tienes conocimiento al respecto, ¿nos puedes comentar algo más de lo que estoy comentando? No, nada más. Yo ya había oído esto y sí, así porque en lo que ya vimos en capítulos anteriores también nosotros, la dificultad tan terrible que es para un ser humano iniciarse desde los primeros años y desarrollar en la infancia y etcétera, etcétera, hasta llegar a tener una mente que pudiese elevarse tanto como para tomar las iniciaciones, ¿no? Entonces, sí se dice que una conciencia mayor toma un cuerpo también ya iniciado, y obviamente no va a ser cualquiera, sino un cuerpo ya purificado, ¿no? En muchos sentidos. Pero yo lo que sabía, por ejemplo, era que el señor Maitreya, no sé si él como Dian Chohan, entra en el cuerpo de Jesús y es cuando inicia su ministerio, y de hecho tiene que salir necesariamente cuando el cuerpo de Jesús está muriendo. Entonces dicen que incluso es por eso que Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Refiriéndose a ello, ¿no? A esa conciencia maravillosa y grande que lo había, pues, como habitado, vamos a decirlo así, ¿no? Y que de hecho, de alguna manera, pues se dice que es a través, aunque no es para una iniciación, pero sí para la creación de la Sociedad Teosófica y para la escritura maravillosa tanto de Isis sin velo como de la doctrina secreta, que las conciencias de los maestros habitan el cuerpo de HPB para que ella pueda desarrollar esta obra, ¿no? Así es. Bueno, pues toda esa cuestión, digo, son enigmas. Steiner nos da detalle del misterio del Gólgota. Incluso Steiner, hay un texto de Steiner que habla de los registros akáshicos, y él nos dice precisamente la complejidad, ¿no?, de este tema,
porque un clarividente puede estar seguro que él ha, por ejemplo, que ha habido sucesos cíclicos. Por ejemplo, un clarividente no versado que ingresara a la independencia pensaría que fuera de revolución, porque fueron 100 años posteriores, ¿no? Entonces, como él no tiene como el tiempo no es lineal, es cíclico, es como en espiral, entonces no es que cuando empezó el tiempo, como nosotros lo concebimos, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, o sea, eso nosotros lo concebimos como una concepción lineal del tiempo. Sin embargo, a la luz de la memoria del cosmos, son sucesos cíclicos. Entonces, le repito, para un psíquico no calificado, él podría confundir la catástrofe de la Lemuria con la de la Atlántida. Y las precedentes, porque no sabe él, nosotros sí tenemos el registro del presente hacia el pasado, que esta es la quinta raza, luego la cuarta, la tercera, pero sí es como si tú te metieras a una biblioteca y estuvieran los libros desordenados por fechas, por años, y tú agarraras un libro y no te dijera de qué fecha pertenece, ¿no? Entonces, ahí precisamente el cierto grado de la complejidad de acceder a esos registros. Ahora, lo que veníamos comentando del tema de los vehículos, de cómo la conciencia, que es el tema fundamental, cómo el ego puede ser consciente de sus vidas previas, bueno, pues aquí nos habla incluso de casos donde esa conciencia es tan elevada, como un Cristo, un Buda, todos estos grandes seres, estos avatares, que ellos precisamente saben en qué momento encarnar, tomar posesión de un vehículo y en qué momento dejarlo, porque ellos ya conocen cuál va a ser su ministerio, cuál va a ser la iniciación que van a recibir al tomar posesión de ese vehículo, que al venir a dar un servicio a la humanidad, se entiende que van a enfrentar una crisis, van a enfrentar un obstáculo y una vez superada el obstáculo, la crisis, pues ellos adquieren ese grado iniciático, que se dice que el proceso iniciático es universal, no está sujeto simplemente a ciertos individuos, sino que los logos planetarios, solares y cósmicos siguen estos patrones de crisis, superación de la crisis y la iniciación se concibe como esa expansión de conciencia, donde esta entidad, desde un átomo hasta un logos, puede percibir con estados de materia, de conciencia y de vida mayores a los que él estaba acostumbrado a percibir. Bueno, vamos a concederte la palabra, mi hermana Lupita, para que nos ayudes, por favor, con la A. Se concluye con esta hoja que nos dio cuenta nuestra hermana, se concluye la fase teórica, se concede la serie de preguntas, se abre la sesión, dudas, comentarios, aportaciones, preguntas, se abre el apartado de dudas. Tienen la palabra mis hermanos del Zoom a través del chat. O pueden levantar la mano si alguien desea que se le active el micrófono. Así es, entonces HPV y Steiner se jactan de decir que ellos pudieron penetrar en el Akash del sistema solar, y por eso ellos dos, HPV y Steiner, dan obras acerca de cómo funcionan las cadenas. Incluso dan cuenta de lo ocurrido en Manvantara, que está viviendo este segundo sistema solar. Y obvio, pues los maestros tienen acceso a la memoria cósmica. Lupita, realmente que es importante desligarse, dice, del interés personal para acceder a los registros akáshicos. Sí, ¿por qué? Porque incluso se requiere cierta madurez espiritual. Yo les he dicho que uno de los motivos por el cual no nos acordamos de nuestras existencias previas
es que no tenemos la capacidad psicológica de aceptar los sucesos como tales, ¿no? No comprendemos que las experiencias son para bien. Imagínense qué pensaríamos si nuestros seres amados viéramos que son las personas que más hemos ofendido en otras existencias. No tendríamos la capacidad psicológica de aceptarlos, de amarlos, de perdonarlos, o viceversa, o comprender el por qué estamos reunidos en una fraternidad. Muchas de las circunstancias de la vida cotidiana, al no tener esa capacidad psicológica de aceptar la verdad, que pues nos dolería para muchos que no tuvieran esa conciencia plena de aceptar el dolor, la pena, el sufrimiento. Entonces sería muy, muy desequilibrante, muy desestabilizador en la conciencia del individuo, sobre todo en aquellos que sean almas jóvenes, que ellos puedan recobrar esa memoria de sus encarnaciones anteriores, sobre todo cuando fueron traumáticas, problemáticas, cuando fueron muy impactantes, esa encarnación muy impactante. Entonces seguirían trastornando al individuo, no avanzaría. Por eso se dice que es por eso que hay un reset en la conciencia de cada encarnación, para que el individuo, conforme se le vayan presentando las circunstancias de su vida, las vaya resolviendo y afrontando en el eterno presente. Porque imagínense, si con el presente no podemos, imagínense regresarnos al pasado. Que pues el señor Buda nos dice: ¿quieres conocer tu pasado? Mira tu presente. ¿Quieres conocer tu futuro? Mira tu presente. De ahí la importancia de vivir en el aquí y en el ahora. Bueno, nos dice Lupita, es importante desligarse. Steiner también hablaba de cómo había esa conexión con otros planos y la influencia de los astros, constelaciones, ok, para poder recibir la información. Sí, no, claro, estos seres que se jactan, esta HPV y Steiner se jactan de decir que ellos ingresaron a los registros akáshicos del sistema, y por eso ellos nos hablan a detalle de lo que ocurrió en Manvantara, desde la cadena de Saturno, en el esquema terrestre, porque ustedes recordarán que son 10 esquemas en el sistema solar. Ellos empiezan a hablar precisamente HPV en las estancias del Cian, habla precisamente de la cosmogénesis en las 7 primeras estancias, y en las 12 subsiguientes habla de la antropogénesis, que en realidad es leer el Akash. Que el Akash también ya hemos dicho, se dice que hay 7 planos y cada plano tiene un elemento: el plano físico la tierra, el astral el agua, el mental el fuego, el intuicional el aire, el plano átmico el éter, el plano monádico el Akash, y el plano adio divino el mar de fuego. Entonces se confunde mucho, ya lo hemos dicho, Akash con éter. Entonces se dice que el Akash es ese elemento del plano monádico, y no es el éter, que es el plano átmico, y que a veces éter, Akash, se confunde con prana, con la energía vital universal. Entonces, aguas, hay que tener mucho cuidado, porque incluso esta memoria akáshica del plano mental, estamos hablando del plano mental hacia abajo. Hacia abajo me refiero a las experiencias vividas en el plano físico, astral y mental. A eso se llama registro akáshico, pero en realidad el Akash, el elemento Akash, es precisamente el relativo al plano monádico. Entonces, ahí, para no confundirnos, tener en cuenta eso, que cada plano tiene su memoria y tiene su elemento, tiene su regente y tiene su sólido platónico. Entonces hay que tener eso mucho en cuenta, y tiene su tattva, que es lo que se llama en la literatura sánscrita, védica, le llaman a cada regente de cada plano el tattva o sattva. Es la pronunciación tattva o sattva. Hay quien señala los tattvas, los sattvas. Entonces, ¿tú nos puedes dar algo de luz al respecto, Lidia? ¿Sabías que hay 7 planos y 7 elementos y 7 regentes?
Sí, sí sabía de 7 planos y demás, pero no puedo agregar nada más de lo que tú ya has dicho, Omar. Bueno, Enrique, Lupita, algo que nos compartan, dudas. Pues todo muy bien, la verdad es de que me gusta mucho estas reuniones, me encanta, aprendo muchas cosas y es muy importante, pues cómo realmente tenemos que trabajar los cuerpos, ¿no? Para poder acceder a mayores cosas o a siquiera una mayor conciencia. Gracias, mi hermana. Mi hermano Enrique Guzmán, ¿hay alguna duda, Tere? ¿Todo bien? Bueno, a mis hermanos del centro de estudios. Todo bien. Todo bien. Bueno, pues con esto damos por concluido la sesión de esta semana. Mis hermanos, les agradezco a todas y todos su participación en el Zoom y en el centro de estudios. Hasta la próxima semana.